San Marcos capítulo 14, versículo 66. Si la han encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título: Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver la vida o la historia de lo que fue el gran discípulo de Jesucristo llamado Pedro. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? El gran oficio cual tenía Pedro era el ser pescador de peces. Amados hermanos, donde Pedro trabajaba junto al mar de Galilea, y nosotros podemos ver, amados hermanos, que en una cierta oportunidad Cristo le es necesario pasar por ese lugar donde Pedro venía llegando recién de pescar, venía llegando recién de su trabajo, y lo que da a entender la palabra de Dios que le había ido muy mal en su trabajo. Y sabe, amados hermanos en el Señor, en aquellos tiempos había un recaudador de impuestos llamado Mateo o Leví. Y sabe, amados hermanos, que este recaudador de impuestos siempre acechaba la vida de Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro le pagara hasta los últimos de los tributos que correspondían en aquellos tiempos. Y sabe, amados hermanos, que en Pedro había nacido, podemos decir, un odio tan grande contra este hombre, porque muchas veces Pedro daba a entender que lo poco que ganaban, más encima venía este recaudador de impuestos y le quitaba todo, amado hermano, la ganancia cual ellos habían tenido. Dice la palabra de Dios que Cristo ve a Pedro cual venía llegando de aquella pesca, yo pienso enojado, molesto, porque no le había ido como ellos pensaban, como ellos imaginaban. Entonces la palabra de Dios dice que Cristo ve a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, vamos otra vez hacia afuera. Y Pedro le dice: ¿acaso tú no estás viendo que venimos llegando, que nos ha ido mal en la pesca? Entonces, amados hermanos, los demás que estaban con Jesús, que era Juan, amados hermanos, le dice a Pedro: Pedro, hazle caso al maestro. Hazle caso al maestro. Entonces la Biblia da a entender que Pedro da a torcer su brazo y sale junto con el maestro a pescar. Dice la palabra de Dios que habían sacado tanta cantidad de peces que aún las redes se rompían, y la palabra de Dios dice que empezaron a pedir ayuda a las demás embarcaciones para que pudiesen ayudarle en esa gran pesca. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Nosotros podemos ver que Pedro
empieza a seguir al Maestro. Pedro empieza a seguir, amados hermanos, a Jesucristo. Pero en primera instancia Pedro le fue tan difícil de poder decidirse en buscar al Señor. Y yo creo, amados hermanos, que es algo normal, natural del ser humano, que muchas veces le cueste decidirse en seguir al Maestro. ¿Por qué? Porque muchas veces los afanes de este mundo son tan grandes que envuelven la vida del hombre, que envuelven la vida del ser humano, y muchas veces el hombre se vuelve ciego por tantos afanes materiales que un día tienen que perecer en la paz de esta tierra. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Pedro decide seguir a Cristo. Y aunque decide seguir a Cristo, Pedro en su interior aún seguía siendo ese hombre altanero. Aún seguía siendo ese hombre orgulloso. Aún seguía siendo ese hombre que no daba, amados hermanos, el doblar el brazo para todo decir que sí, porque Pedro siempre tenía algo que cuestionarle a Cristo en todas sus decisiones. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también hemos actuado igual que el discípulo Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, aún nosotros no hemos dejado afanes, no hemos dejado cosas que a Dios no le alaban, que a Dios no le bendicen. Y muchas veces nosotros guardamos también, como decimos siempre, el pecado regalón en nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Pedro empieza en su trayecto a mirar cuántas cosas Cristo empezaba a hacer. Cristo empezaba a dar vista a los ciegos. Al cojo lo hacía caminar. Al muerto, amados hermanos, lo resucitaba, tal como lo fue con Lázaro, tal como lo fue con el hijo de la viuda de Naín. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, en Pedro aún no estaba aquella firmeza espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque también nos pasa muchas veces a nosotros, viendo obras, viendo milagros, viendo sanidades. A veces Satanás viene y siembra también la duda en nuestro corazón. ¿Será verdad lo que está pasando? ¿Será verdad lo que está sucediendo? ¿Será que Dios aún tiene poder para levantar a los muertos, para dar vista a los ciegos? Y hay una esencia tan especial que Cristo no ha perdido, que es su poder y que es su autoridad. Que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. En cierta oportunidad Satanás también toma la mente de Pedro. En cierta oportunidad también Satanás se quiere adueñar de la vida de Pedro, tal como muchas veces también nos ha pasado a nosotros, porque muchas veces Satanás también ha querido trabajar en nuestra mente, trabajar en nuestro corazón, y muchas veces Satanás trabaja poniendo dudas, adversidades, y muchas veces no nos damos ni cuenta cuando también venimos a ser instrumentos de Satanás. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe que Cristo se apartaba a un lugar muy lejos a orar por la vida de Pedro,
a orar por la vida de Pedro. Y sabe que Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿sabe que Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte? Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. Pero sin embargo yo he orado a mi Padre para que Él te proteja, para que Él te sostenga, porque muchas veces con nosotros Satanás ha querido hacer lo que a él mejor le parece. ¿Y sabe por qué estamos en pie? Porque hay un poder sobrenatural que nos sostiene de su mano. Porque quizás qué tiempo nosotros estaríamos fuera de la iglesia. Qué tiempo nosotros, muchos estaríamos bajo tierra. Qué tiempo nosotros, algunos quizás en una cárcel, otros tirados por la calle curados, sin fe, sin esperanza, pero porque Cristo te recogió, te levantó, hoy día estás dentro de la casa del Señor. No porque seamos mejores que otros, sino porque la gracia de Dios nos alcanzó. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos? Continúa la vida de Pedro. La Biblia dice que en una cierta oportunidad, Satanás ya había tomado la vida de Pedro, aunque Cristo había orado por él. Pastor, ¿por qué pasó eso? Porque Pedro se había descuidado de algo muy grande, que era la comunión verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos, amado hermano, mire, escuche, hay momentos que Dios nos va a dejar solos. Hay momentos que Dios nos va a desamparar. Hay momentos que Dios se va a apartar de nosotros. ¿Y sabe para qué es? Para ver dónde está fundamentada su fe. Si estás parado realmente en la roca, o estás parado realmente en la arena. Si estás parado entre los llamados, o estás parado entre los escogidos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Y muchas veces, amado hermano en el Señor, Dios mismo permite todas estas cosas. ¿Para qué? Para saber realmente quiénes son sus hijos. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Sabe, amados hermanos en el Señor, que el Evangelio es conocido como la luz del mundo. El Evangelio es conocido, amados hermanos, como algo sobrenatural. El Evangelio es conocido, amados hermanos, como algo que no es terrenal, sino que es espiritual. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Es por eso cuando un católico comete un error, nadie habla del católico. Cuando un mormón comete un error, nadie habla del mormón. Cuando el testigo de Jehová comete una falta, nadie habla del testigo de Jehová. Pero comete un error un evangélico, todos hablan de él. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tanto las religiones que hay en el mundo saben que el Evangelio tiene la verdad. Saben que el Evangelio es la luz. Y al mundo le molesta la luz. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Entonces, cuando alguien hable mal de usted, no se preocupe. Cuando alguien a usted lo critique, no se preocupe. Cuando alguien tenga algo que decirle a usted, no se preocupe. Si usted es un escogido, sabe que va a tener que, aunque se caiga, va a tener que levantarse. Pero si usted es un llamado, la mínima crítica ya no va a querer venir más a la iglesia. La mínima crítica ya no va a querer avanzar. El pequeño tormento ya no va a querer seguir, porque solamente un llamado, y el llamado puede renunciar, pero el escogido, aunque muchas veces caiga, de ahí Dios lo levantará y lo impulsará otra vez para que siga.
Es ahí donde debemos nosotros de pensar. Somos llamados, somos escogidos. Somos luz o somos tinieblas. Somos llamados para el reino de Dios o somos simplemente leña para el infierno. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, en el Señor Jesucristo tenía que pasar a predicar a Judea. Amados hermanos, y Pedro le empieza, amados hermanos, a interrumpir el paso de Cristo. Y le dice, no vayas para allá porque tú sabes que allá te van a matar. Y que Jesucristo queda mirando a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No reprendía a Pedro, él reprendía al demonio que estaba atormentando a Pedro. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Sabe que sigue más adelante y Cristo entrega una de las profecías más grandes que salen en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, Cristo habla con sus discípulos, estando con los 12, y le dice, es necesario que yo tenga que morir. Es necesario que yo tenga que ser encarnecido. Es necesario que yo tenga que ser crucificado. El Señor nos pueda bendecir. Y sabe lo que Pedro dice, amados hermanos, tan seguro. Pedro dice lo siguiente: Señor, si fuese necesario hasta la muerte, yo iré contigo. Mire las palabras de Pedro. Si fuese necesario hasta la muerte, yo iré contigo. Palabras de promesas, palabras de compromiso, palabra, amado hermano, de alguien que creía que estaba bien fundamentado. ¿Y sabe cuál es el problema que a veces nosotros cometemos? Cuando estamos bendecidos, yo te alabaré, Señor. Cuando estamos prósperos, yo te bendeciré, Señor. Cuando todas las cosas van bien, yo te exaltaré, Señor. Pero viene la prueba, nos olvidamos de las palabras de promesa que a Dios nosotros le hemos hecho. Y a veces no nos damos ni cuenta cómo a Dios hacemos promesas. No nos damos ni cuenta qué palabra le decimos a Dios. Y déjeme decirle que Dios no es como los hombres. Tarde o temprano, Dios le va a cobrar esa promesa. Tarde o temprano, Dios le va a cobrar esa promesa. Es por eso que hay mucha gente en el mundo, amados hermanos, que también ha hecho promesa delante de Dios. Muchos de ellos muy enfermos, muchos de ellos muy decaídos, muchos de ellos sin fuerza. Y cuando no quieren reconocer el compromiso que han hecho con Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Llega el momento en que los corta sin misericordia. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Es que yo no sabía, Señor, la promesa que yo estaba haciendo. Amados hermanos en el Señor, por eso que la palabra de Dios dice, cuando vengas a la casa del Señor, ven con un espíritu de humildad. Ven con un espíritu de sencillez. Ven con un espíritu de alabanza. No vengas con un espíritu de arrogancia, porque en la arrogancia el hombre hace promesa que nunca va a cumplir. El Señor nos pueda bendecir. Hubo un hombre llamado Jefté en las Escrituras. Hombre, amados hermanos, juez de Israel. ¿Sabe que este hombre tenía una sola hija? Una sola hija. Tenían que ir a la guerra. Y fueron a buscar a Jefté para que Jefté fuera el líder de aquella guerra. Entonces Jefté había una gran responsabilidad en él, que tenían que ganar la guerra. Entonces este hombre hace una promesa a Jehová. Jehová, Dios de los ejércitos, si tú me das la victoria en la guerra contra los amonitas, cuando vuelva yo victorioso, lo primero que salga de mi casa, yo lo daré en sacrificio.
Jefté fue a la guerra. Dios le dio la victoria. Y cuando venía tan feliz para su casa, lo primero que le sale a recibir fue su única hija. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. ¿Sabe lo que significa la hija espiritualmente? Amados hermanos, lo principal que hay en nosotros. La hija significa esa alma que es de gran precio, esa alma que es de gran valor, que es de Dios, no es de usted. Y si un día usted está aquí porque Dios vio que en usted había un alma de gran precio, y eso significaba espiritualmente la hija de Jefté. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y hoy día yo le pregunto a usted, ¿usted ha entregado aquella alma a Cristo? ¿Usted ha entregado aquella alma a Cristo el Señor? ¿Usted ha entregado aquello preciado que usted tiene, amados hermanos, delante de Dios? Porque cuando hay alguien que se ha entregado en alma, en cuerpo y en espíritu, amados hermanos, no tiene para qué andar diciendo soy evangélico. Se nota quién es. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Seguimos más adelante, amado hermano, con Pedro. Jesucristo se sienta en la última cena con los discípulos. En la última cena con los discípulos. Se junta allí, amados hermanos. Entonces Jesús dice, esta noche yo voy a ser encarcelado. Esta noche yo voy a ser encarnecido. Pero uno de vosotros, esta noche me va a entregar. Uno de vosotros esta noche me va a entregar. ¿A quién se refiere? Amados hermanos, y mire, se acerca Juan al lado de Jesús. Se acerca Pedro por otro lado. Y le pregunta a Juan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces, como Jesús amaba tanto a Juan, le dice a Juan, el primero que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Amados hermanos en el Señor, y Jesús va a meter la mano en el plato, y junto va con la mano de Judas Iscariote. Entonces, amados hermanos, mire, Jesús ya conocía el corazón de Judas. Y le dice a Judas, lo que tienes pensado o lo que está en tu corazón, hazlo pronto. El Señor nos pueda bendecir. No es que Dios también conoce el corazón traicionero. No es que Dios también conoce el corazón perverso. Y Dios conoce realmente si somos fieles a Él o no somos fieles a Él. Dios sabe si estamos en el camino o no estamos en el camino. ¿Por qué? Porque a veces, aunque estemos dentro de la iglesia, a veces pareciera que también vamos medios torcidos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor, Pedro ya tenía una gran profecía. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú ya me vas a traicionar. A Jesús lo llevan, amados hermanos, llegan los soldados a llevar preso a Cristo. Mire, amados hermanos, Pedro se levanta con una rabia tan grande, le saca la espada al soldado y le corta la oreja. ¿Había cambiado Pedro? Para nada había cambiado. Para nada había cambiado. Entonces Cristo toma la oreja del soldado, se la pone y se la pega. Y le dice a Pedro, Pedro, esto no es así. Pedro, esto no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces, al igual que Pedro,
a veces pensamos que las cosas son como nosotros las pensamos. Pero la Biblia es clara en decir que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni que sus caminos son nuestros caminos. ¿Sabe cómo nosotros debemos de actuar? Como el pastor dice, no, amado hermano, no como el pastor dice. Debemos actuar lo que dice aquí. Esto es nuestro mapa. Esto es nuestra brújula. En aquello nosotros debemos de afirmarnos. Y cuando nosotros estamos firmes en la palabra, nadie nos mueve de la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Y quién es la vida? Cristo. Entonces, ¿a quién nosotros debemos de seguir? Es a Él. Él es el punto fijo de usted y mío. Cristo el Señor. No es el hombre, no es la mujer. No es el ser humano, es Cristo. Él es el punto real del cristiano, Él. Pero a veces tendemos a mirar a los demás. Y cuando miramos a los demás, empezamos a caer. Cuando miramos a los demás, empezamos a flaquear. Cuando miramos a los demás, nuestras piernas se empiezan a debilitar. Y cuando miramos a los demás no nos damos ni cuenta cuando ya nos quedamos en la casa. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, amados hermanos en el Señor, a Cristo nos llevan. ¿Para qué? Para ser enjuiciado, para ser encarcelado. Entonces la Biblia dice que ya le habían dado, amados hermanos, el veredicto a Cristo que tenía que ser crucificado. Va por el camino, amados hermanos, y Pedro, el que decía que no lo iba a negar, va por el lado de Cristo escondido y empieza a mirarlo así para allá, escondido, que nadie lo conociera. Pero en el huerto o allí donde ellos estaban, había una mujer. Había una mujer y le dice, tú también eras de los de ellos. Tú también eras de los de ellos. Sigue más adelante, vuelve la mujer otra vez y le dice, mira, si hasta tu forma de hablar se conoce que tú eres uno de ellos. ¿Sabe cuál es la diferencia con el mundo? Que el mundo no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando hay un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, se ve de lejos. Esa que va allá es una hija de Dios. Ese que va allá es un hijo de Dios. Parece que este tiene algo diferente. Parece que esta tiene algo diferente, porque no se comporta como los demás. La gente ve esa luz que hay en usted. El Señor nos pueda bendecir. ¿Qué ve el mundo en usted? La Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos. Y la nube de testigos ve, amados hermanos, ¿dónde vamos a fallar? ¿Dónde vamos a caer? ¿Para qué? Para apuntarlo con el dedo. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Amados hermanos en el Señor, y Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha negado al Maestro? ¿Cuántas veces usted ha negado al Maestro? Y bien dice mi hermano 3 veces. Pero nosotros a lo mejor hemos negado más de 3 veces al Maestro. Posiblemente nosotros hemos negado más de muchas veces al Maestro. Con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro transitar negamos que también somos conocedores de Dios. Pero como el mundo sabe quién es usted, mire la mujer que niega a Pedro. La mujer en la Biblia representa al mundo. ¿Y quién siempre lo va a apuntar a usted?
el mundo. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y sabe cómo Dios es tan grande. A veces tiene que utilizar el mundo para hacerlo entender a usted. A veces no es ni necesario que Dios tome un instrumento y le diga a usted dónde usted está mal. A veces Dios toma las mismas piedras del mundo para hablarle a usted. Mira cómo te estás comportando y tú no vas a la iglesia. Mira cómo te estás comportando y tú no eres el pastorcillo de allá arriba del pescador. Y mira cómo te estás comportando y acaso tú no predicas en la calle. El Señor nos pueda bendecir. Y sabe que mucha gente del mundo, miren lo que voy a decir, hay mucha gente del mundo que debería estar dentro de la iglesia. Debería estar dentro de la iglesia. Y muchos decimos, no, si Satanás los tiene encadenados, y ellos no pueden llegar porque tienen una venda en los ojos. ¿Sabe por qué muchas veces no llegan? Por nuestro propio mal comportamiento. Y dicen, para ser como este, para ser como esta, mejor me quedo aquí en la casa. Dios nos puede bendecir, nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, Pedro termina negando a Cristo el Señor. Y cuando él niega a Cristo, el gallo canta. ¿Era un gallo real? No era un gallo real. Los vigilantes de aquellos tiempos tenían una trompeta, podemos decir, porque ni me acuerdo cómo se llama eso. Una trompeta. Y cuando llegaba el tiempo, amados hermanos, señalado, tocaban la trompeta para anunciar que iba a empezar el juicio de Cristo. Iba a empezar y toca la trompeta. Y a esa trompeta se le llamaba el canto del gallo. ¿Y por qué un gallo no real, pastor? Porque en aquellos tiempos al pueblo de Israel le era prohibido tener gallos en el pueblo. Le era prohibido tener gallos en el pueblo porque el gallo era un símbolo pagano en aquellos tiempos. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y yo siempre conversaba con una persona tiempo atrás y le decía, ¿y qué pasará con aquellos que le gustan andar metidos en las peleas de gallo? ¿Y acaso eso no es un signo diabólico? Y muchos cristianos que están dentro de la iglesia participan en eso. Y muchos cristianos que están dentro de la iglesia, amado hermano, trabajan en eso. Pensando que el bien lo están haciendo. Pero déjeme decirle que eso es contra la palabra de Dios. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Así que si usted sabe que alguien tiene gallo de eso, máteselo. No se lo vaya a matar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Dios nos aliente, Dios nos fortalezca. Y Dios ponga de nosotros su Espíritu Santo. Dios ponga de nosotros su Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para afirmar nuestro corazón. Para afirmar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el más engañoso de todas las cosas. Hoy día usted puede decir, mañana me voy a levantar a las 6, voy a ayunar y voy a hacer un sacrificio. Llega el día de mañana, toca el celular, se da vuelta y sigue durmiendo. Hasta ahí llegó el sacrificio. Mañana voy a estar en el culto en la tarde, me voy a esforzar. Hay un partido, mejor voy al partido y no voy al culto. El Señor nos puede bendecir. Porque Dios sabe que muchas veces lo que nosotros decimos, no lo vamos a hacer. Por eso que el apóstol Pablo era claro en decir, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, aquello muchas veces hago. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Pedro falló al igual como ha fallado usted. Pedro erró al igual como ha errado usted. Pedro pensó que no tenía salida, pero sin embargo Cristo lo perdonó. Y llegó a ser el mejor apóstol que hubo en aquellos tiempos.
donde se convirtieron en su primera predicación 3,000 hombres. En su segunda predicación 5,000 hombres se arrepintieron y se convirtieron a Cristo. Ahora yo le pregunto a usted con su testimonio, ¿cuánto ha ganado? Aleluya. Dios nos puede bendecir, nos puede ayudar. Y sabe que había un poder tan grande en Pedro, que aún hasta su sombra los enfermos eran sanos. Ni siquiera tenía que poner la mano. La sombra pasaba y los enfermos se levantaban. Hoy día se levanta un instrumento en la iglesia. A veces a los hermanos no dará ni frío ni calor. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay temor en la iglesia. Porque no hay sometimiento en la iglesia. Y a veces pensamos que la iglesia es solamente un show e irnos para la casa. Dios nos pueda bendecir.